un podcast de Cooperativa. Providencia, Santiago, invierno de 2001. A bordo de su automóvil, pensativo, Cristóbal se detiene en el semáforo de Avenida del Bosque con Carlos Antúnez. La noche está por entrar en su fase más profunda, por eso le sorprende el llamado que recibió minutos antes. Era la jueza Amanda Valdovinos, pidiéndole que la visite de inmediato. Cristóbal y su familia llevan años buscando a su padre. Claudio Jimeno era sociólogo del Centro Nacional de Opinión Pública, CENOP, asesor de Allende. Estaba junto a él en La Moneda, donde fue detenido el 11 de septiembre de 1973. Palabras no tienen amargura sino decepción. Serán ellas. Comenzando el nuevo siglo, información derivada de la mesa de diálogo daba una pista sobre los detenidos de La Moneda. Peldehue. En el área de la precordillera, en una caverna, se encontrarían unos 20 cadáveres sin identificar. La justicia designó a la ministra Amanda Valdovinos para investigar esta pista. Las diligencias comenzaron a ciegas. La magistrada se trasladó junto a especialistas, peritos y profesionales para rastrear el área de Peldehue en Colina. El ambiente era bastante tenso. En el recinto militar de la comuna de Colina, la jueza pasó largas horas de trabajo, bajo la mirada atenta de uniformados. Incluso recibió amenazas, pero el esfuerzo tuvo frutos. Ese invierno de 2001. Cuando Cristóbal Jimeno llegó a la casa de la jueza esa noche, ya lo esperaban. La hija de la ministra lo hizo pasar y le señaló el camino al living. Allí, de pie, la magistrada lo esperaba rodeada por decenas de cajas de zapatos. En su interior había restos óseos. Amanda Valdovinos alzó la mirada y dijo: Cristóbal, los encontré. Esta escena es relatada en La Búsqueda, un libro escrito por Cristóbal Jimeno y Daniela Amor, que retrata el esfuerzo de una familia por encontrar justicia. En noviembre de 2021, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 7 efectivos del Ejército en calidad de coautores del homicidio y secuestro calificado de 23 colaboradores de Allende detenidos en La Moneda ese 11 de septiembre de 1973. Entre ellos se encontraba Claudio Jimeno. Cooperativa, a 50 años del golpe militar. Han pasado 2 semanas del golpe. Estamos en los últimos días de septiembre cuando la Junta Militar se presenta ante el Pleno de la Corte Suprema. El presidente del máximo tribunal, Enrique Urrutia Manzano, toma la palabra. La Corte Suprema, que tengo el honor de presidir, recibe con satisfacción y optimismo esta visita vuestra y la aprecia en todo su valor histórico y jurídico. Una vez ocurrido el golpe, Pinochet aseguró que respetaría la independencia de los tribunales, pero en rigor la justicia actuó en función del régimen, dice Nelson Caucoto, abogado que prestó servicios en la Vicaría de la Solidaridad y autor de cientos de recursos de amparo para proteger a los detenidos. Se rechazaron 10.000 recursos. Hay una de las cosas sobre las que hay que reflexionar es qué significaba rechazar un recurso de amparo. Y te voy a colocar un ejemplo muy gráfico. Ponte tú que la persona estaba en Londres 32. Podían pasar una semana, 2 semanas, ya se entabla una cierta relación entre el guardia y el detenido, el secuestrado. Entonces, normalmente se sabía en los centros de detención y llegaba el guardia y le decía: oye, así que tu familia presentó recurso de amparo. ¿Y qué crees que con el recurso de amparo te van a dejar libre? Imagínate el diálogo entre el preso y el guardia. Entonces después el guardia le decía: sonaste, que rechazaron el recurso de amparo. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Tú te imaginas lo que significaba para un preso saber que quién podía rendirle o le debía protección? Rechazaba esa protección. ¿Quién debía darle amparo? Rechazaba amparar a ese detenido. El preso quedaba a plena disposición de los agentes. O sea, si ya no está detenido, porque la autoridad dice que no está detenido, y porque la justicia dice que no está detenido, y porque la justicia rechazó el recurso de amparo, para mí eso equivalía ya a una condena a muerte. Si el único que te podía proteger dice que no te va a proteger, bueno, podían hacer lo que quisieran contigo. ¿Hasta cuándo siguen matando a nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo permitimos
tanta matanza, tanto crimen. Quizás el mejor reflejo de la actitud del Poder Judicial en aquellos años se encuentra en los dichos de Israel Borges, presidente de la Corte Suprema en 1978. Entonces dijo: los desaparecidos me tienen curco. Yo creo que cuando se habló de los cómplices pasivos, entre ellos estaba la justicia, entre ellos estaban los jueces, entre ellos estaba la Corte Suprema, entre ellos estaba... Nancy Guzmán es periodista. En su libro La justicia en el banquillo analiza el rol del Poder Judicial en dictadura. También recuerda a los pocos jueces que durante esos años arriesgaron sus vidas para defender los derechos humanos. Son viejos los tiempos que nos hacen recordar a Carlos Cerda Fernández como un ministro de la Corte Suprema que desafió también a sus superiores. Israel Borges era presidenta de la Corte Suprema. ¿Qué sintió en ese momento cuando usted decide desafiar la ley de amnistía? Bueno, buenos días a los auditores. Con mucho gusto estoy aquí para conversar un rato a esta hora de la mañana, al comenzar el día con Sergio. Mira, ¿qué es lo que sentí? Yo creo que es lo que hubieran sentido ustedes también y muchos de los que me escuchan. Uno está en un servicio público para defender los derechos esenciales de las personas. Naturalmente que cualquier situación... Si bien durante los 17 años hubo jueces que de verdad actuaron, corrieron riesgos, porque hay que recordar que al juez Carlos Cerda le pusieron bombas, lo castigaron, lo sancionaron con medio sueldo. ¿Por qué? Por investigar en época de dictadura, por investigar a la DINA, por interrogar a Manuel Contreras. Esa era la justicia que existía. A don José Cánovas finalmente lo aislaron. Don José Cánovas fue quien descubrió que no era la CNI quien había asesinado a Guerrero, Natino y Parada, que había sido Carabineros, razón que significó que le quitaran el caso y lo aislaran prácticamente. En la búsqueda de justicia, 1998 fue un año clave que marcó un punto de inflexión para las investigaciones de derechos humanos. El golpe de gracia viene en el 98 con la detención de Pinochet López, Claro, que ese otro capítulo. Eso ya te cambió definitivamente, porque ingresa un actor desconocido en Chile que era el derecho internacional. Y ahí, ahí impuso el concepto de justicia universal, que es clave para entender lo que pasa hoy día, y eso fue evolucionando positivamente hasta el día de hoy, que tenemos un poder judicial que todos sus fallos los basen en el derecho internacional, y eso ha permitido el avance de las causas. Y por eso yo digo, mire, uno quiere hablar de impunidad, claro, uno dirá tardíamente, no, pero ahora todos los días se están dictando sentencias. 40 años después del golpe, en septiembre de 2013, el Pleno de la Corte Suprema reconoció las omisiones del Poder Judicial en dictadura. La declaración fue leída por el entonces presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros. De que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello, aparte de la desjudicatura del país, que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales. Consultado si el Poder Judicial pedía perdón por esas omisiones, Rubén Ballesteros respondió: esa es una respuesta que yo tendría que dar en otro instante, no ahora. 7 de septiembre de 1973. Es viernes. Allende decide postergar la entrega de la comandancia en jefe de la Armada tras la insistencia del almirante Raúl Montero de abandonar el cargo. El almirante José Toribio Merino se reúne con el general de ejército Sergio Arellano Stark. Se toma una decisión clave. El golpe va y será el martes 11. Ese día, a las 6 de la mañana, se levantará la Armada en Valparaíso. El ejército tomará control de Santiago a partir de las 8 de la mañana. Efectivos de la Fuerza Aérea allanan la industria textil Sumar en San Joaquín. Intercambian disparos con trabajadores. Muy buenos días, gusto saludarlo. ¿Cuánto ha avanzado Chile en la búsqueda de justicia? Milton Huica fue presidente de la Corte Suprema entre 2010 y 2012.
Durante su carrera investigó causas de derechos humanos como el caso de Gollados y la Operación Albania. A 50 años del golpe de Estado, Juica conversó con Cooperativa. Se ha avanzado como nunca en esta materia. Siguen siendo condenadas las personas, todos los que están quedando vivos están siendo condenados. Finalmente fue procesado Pinochet, fueron procesados y condenados toda la élite de los servicios de seguridad del país. Eso, a mí no me gustan mucho las comparaciones, pero si usted ve en el espectro americano en el que hubo tantas dictaduras como en Chile, no lo encuentra, salvo un poco en Argentina y en otros países usted no lo encuentra y que sufrieron dictaduras peores que la que tuvo Chile. Entonces, eso está muy bien considerado dentro de todos los estudios que se hacen de derechos humanos, del esfuerzo que ha hecho Chile para poder investigar y solucionar. Pero yo quiero remitirme a una situación en estos 50 años que se están conmemorando del golpe civil-militar, a historias, por ejemplo, de la Corte Suprema que en su momento apoyó el golpe, según dijo en un instante Hugo Dolmich, que en ese momento era vocero, entiendo, por allá por el año 2013, pero al mismo tiempo hay también un conocimiento de la connivencia y colaboración entre la Corte Suprema y el gobierno militar, y por otra parte está también el juicio de la historia para Enrique Urrutia Manzano e Israel Borges. Este último dijo en algún momento: me tienen curcuncho con los detenidos desaparecidos, pero la historia nos ha demostrado que en este caso la Corte Suprema cometió una situación que podría calificarse de prevaricación, Milton Juica. No sé, Sergio, en realidad esas consecuencias jurídicas ya son difíciles de poder comprobar porque ya las personas están fallecidas. Lo cierto es que lo que usted señala principalmente es claro, sí, ciertamente que la Corte Suprema estuvo muy de acuerdo con el golpe militar, o sea, lo apoyó y lo confirmó en sus actuaciones durante todo el tiempo inicial, más o menos, y quizás por toda la dictadura, o sea, fue muy afín al régimen militar, y por lo tanto se sabía que se sentían cómodos y por supuesto se sentían aliviados, también por supuesto por las dificultades que habían tenido anteriormente con el presidente Allende. Así que eso es una cuestión que no hay discusión, o sea, el apoyo irrestricto que tuvo la Corte Suprema en todo sentido con la dictadura. Ahora, cuando uno observa, por ejemplo, hechos concretos, Milton Juica, los recursos de amparo, por ejemplo, en 10 años, del 73 al 83, se presentaron 5.400 y fueron acogidos solo 10. Se pudo haber salvado vidas de personas que fueron detenidas y hechas desaparecer si la Corte Suprema o la justicia en general hubiera actuado como corresponde. Por supuesto, o sea, es evidente que un amparo que es rechazado con la sola presentación asegura a los del régimen que están haciendo la represión de que tienen la seguridad de que no van a ser perseguidos, porque habría bastado que se hubiese ordenado hacer las investigaciones pertinentes, aun cuando todos los informes que se pedían no se contestaban, se contestaban negativamente, pero había una especie como de formato, o sea, presentado el amparo, rechazado de inmediato, y eso era en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. Y por supuesto, porque si uno lee los discursos de los presidentes, consideraban de que no eran ciertas las denuncias que se hacían y que eran, como dijo un presidente, hechas por malos chilenos, que querían desprestigiar al gobierno militar. Pero evidentemente... Crónicas del 11 es una presentación de Cooperativa Podcast y Cooperativa.cl. En el próximo capítulo, una tormenta en ciernes.